vamos a ver nosotros cómo las hormonas influyen en el desarrollo final de las glándulas mamarias para cumplir justamente la función para la cual están diseñadas, que es la lactancia, completando su desarrollo, su maduración. La mama son dos glándulas que se encuentran en la parte anterior de nuestra región pectoral. Va desde una línea paraesternal hasta la línea anterior, ¿no? De color rosado. Sin embargo, conforme vamos aumentando la edad, va habiendo influencia hormonal, esta pigmentación se hace más notoria, más oscura. ¿Por qué? Porque justamente los melanocitos también responden a la influencia hormonal, de manera que se torna más oscuro, un poquito más grueso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, anatómicamente, ya les dije, son dos glándulas que se ubican en la parte anterior. Va a estar compuesto fundamentalmente de tejido fibroadiposo y del componente glandular. El tejido fibroadiposo, que es básicamente tejido conectivo, y grasa, lípidos, y que constituye lo que es el estroma, y la parte netamente glandular, que está compuesto por los conductos y los lobulillos. Vamos a ver cómo se conforma eso. Inicialmente, cuando nosotros nacemos, la mama está formada solamente por conductos. Y conforme la mujer, por ejemplo, llega a la pubertad, esos conductos comienzan a generar unas yemas, unas prolongaciones, en la cual se van a desarrollar nuevamente por influencia hormonal los alvéolos, es decir, la parte netamente secretora, la que produce la leche. Sin embargo, no alcanza su desarrollo final mientras la mujer no quede embarazada. Es decir, es un desarrollo intermedio, en la cual justamente estas bolsitas, por decirlo de alguna manera, estos acinos glandulares, están un poquito compactos. Es decir, la luz en su interior no es tan abierta, no es tan dilatada. Esa dilatación se alcanza cuando, por influencia de la prolactina, cuando una mujer ya da a luz, genera justamente una mayor dilatación. ¿Por qué? Porque viene la producción de leche, una producción efectiva de leche a través de la prolactina. Entonces, es ahí cuando recién cierra su ciclo la glándula mamaria, cuando ya cumple todo su estadio de maduración. Ahora, los componentes que tienen anatómicamente esta glándula no solamente es el componente fibroadiposo, el componente muscular y la piel que lo recubre. También existen unos tractos fibrosos mucho más densos, mucho más fuertes, que van a servir como una especie de estructura y que van a ir desde la fascia, que se encuentra en la parte profunda de la glándula mamaria, que recubre el componente muscular, es decir, los pectorales, y de ahí se dirigen justamente hacia la parte epitelial, como si fuesen tractos. Eso es lo que le da una forma y consistencia a la mama. Cuando la mama alcanza su mayor desarrollo, porque ustedes saben que en un estado de gestación las glándulas mamarias se desarrollan, crecen, en desmedro de la parte estromal, en desmedro de la parte fibroadiposa. Lo que se desarrolla más es la parte glandular, ¿sí? Se desarrolla más la glándula en sí y la parte estromal menos. Entonces la mama se torna turgente, ¿no? Y alcanza volúmenes mayores. Pero una vez que termina el periodo de lactancia, este desarrollo glandular nuevamente revierte. Trata de volver a un estado inicial. La glándula ya no tiene que estar tan dilatada, no tiene que ser tan abundante los acinos, porque yo ya no necesito producir leche. Mi niño ya no lacta, pues ya no necesito producir leche. Hay una regresión. Pero esa regresión no es al estadio previo de la mama, porque ya ha sufrido cambios. Esos tractos fibrosos que le daban consistencia y forma a la mama se han estirado, se han roto, de manera que la mama queda péndula, un poco más fofa o caída, que es lo natural, ¿sí? Entonces, hay una transformación completa de las glándulas
diferenciando lo que es masculino y femenino, y mucho más en el sexo femenino, porque va a atravesar etapas bajo la influencia de determinadas hormonas. Ahora, ¿qué otra cosa más podemos detallar? Los conductos y las glándulas que producen, básicamente la parte de los acinos que producen la leche, van a estar conformados por dos tipos celulares muy importantes. Las células, o un nivel de células que producen básicamente la secreción, son las células glandulares, y por debajo de ellas una capa más de células, las mioepiteliales, que tienen una importancia muy radical, porque de su integridad va a depender que cualquier situación anormal en la conformación de las células glandulares permanezca en su sitio, permanezca in situ. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de células neoplásicas, las células que tienen un desarrollo irreverente, irregular, anárquico, ¿no?, que no respetan la apoptosis, que es la muerte celular programada, y se perennizan acumulando fallas genéticas y que genera justamente la presencia de células malignas. Estas células malignas tienden a producir sustancias que alteran la conformación del epitelio. Todo epitelio que tiene su capa de células, que puede ser una capa simple, capa estratificada, una capa plana, una capa cúbica, columnar, pseudoestratificada, lo que querramos. Pero debajo de todo epitelio, ¿qué hay? La lámina basal. Y a través de la lámina basal, por debajo de la lámina basal, todo el tejido conjuntivo que ustedes quieran. Y a través de ese tejido conjuntivo, ¿qué llega? ¿No? A través del tejido conectivo, ¿qué llega? Vasos sanguíneos. Si no, ¿de dónde se nutre el epitelio? Los epitelios son avasculares. Si no existiese esa lámina basal, si no existiese el tejido conectivo, no podrían llegar los vasos sanguíneos y nutrir a los epitelios. Entonces, ¿qué hacen estas células malignas? Comienzan a secretar sustancias que alteran la estructura, la conformación de la lámina basal, atravesando las células mioepiteliales y llegando a los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, los filetes nerviosos, que les sirven para metástasis. Por eso es tan importante la presencia de estas estructuras, ¿no? Y cuando están contenidos, pese a que hay células malignas, y están contenidos por las células mioepiteliales, por la lámina basal, se habla de si es cáncer, carcinoma in situ. En el sitio, en el lugar, está contenido. Eso es más fácil de tratar, a que hay un cáncer que ya rompió la lámina basal y se comenzó a ir por el estroma, a aprovechar los vasos sanguíneos y hacer metástasis. Miren ustedes la gran importancia que tiene. Ahora, vamos más allá, vámonos hacia afuera. Hemos estado adentro, vámonos hacia afuera. Estos conductos, conocidos como conductos galactóforos, porque son los que van a conducir la leche, van a tener, casi llegando al pezón, una dilatación, que son los senos. A este nivel es donde se acumula la leche. En el pezón, que es una estructura que protruye justamente hacia afuera, vamos a tener nosotros que está recubierto por un epitelio estratificado plano queratinizado, es decir, es piel completa. Bueno, le faltan los pelitos y todo eso, pero tiene glándulas sebáceas, tiene glándulas sudoríparas, los copúsculos de Montgomery, por ejemplo, ahí van a estar también, lo van a ver en teoría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En el pezón, por debajo del tejido epitelial, hay tejido conectivo, y un tejido conectivo denso. Pero no solamente tejido conectivo, hay también células musculares lisas, que van a favorecer la contracción. Y como están alrededor de todas estas zonas dilatadas de los conductos galactóforos, va a favorecer justamente la contracción y con eso la eyección de la leche. ¿Bajo el estímulo de quién? Primero del bebé. El bebé es el que genera la succión, ¿sí?,
Además, acordémonos que esta zona es una zona ricamente inervada desde la parte sensitiva. Entonces, el bebé con esa cavidad bucal modificada, porque no es igual la cavidad bucal de un bebé que la cavidad bucal de un adulto, es completamente distinta. Lo que hace, supongamos que esto es el pezón y esta es la cavidad bucal, encaja y crea una zona de vacío, haciendo efectiva la lactancia. Si queda aire, el bebito va a estar, y uno piensa que se está alimentando, no, está succionando aire, y después vienen los cólicos, ¿no? Entonces hay que generar el vacío, y ahí comienza con la lactancia efectiva. Comienza a lactar, comienza el esfuerzo del bebé, comienza a lactar, y ese estímulo, ¿no?, además de estimular a las fibras, a las células musculares, lo que genera es un estímulo nervioso que va al hipotálamo, que va a la hipófisis y les ordena que produzcan dos elementos fundamentales. Uno por la adenohipófisis y otro por la neurohipófisis. ¿Cuáles? ¿Cuál? Prolactina y oxitocina. La prolactina estimula la producción de leche y la oxitocina, contracción. Todo está sincronizado. Todo tiene un porqué. Muy bien, ahora lo vamos a ver en imágenes. La mama en hombres y varones, en hombres y mujeres, ¿verdad? Solamente que en el varón no se desarrolla, es completamente plano, y en la mujer sí alcanza un desarrollo notorio. ¿Por qué? Porque va a cumplir una función específica. ¿Y por qué? Porque es sensible también a la influencia de hormonas. Por eso también es importante, ya lo estudiarán ustedes más adelante, que estas células que hay en la glándula mamaria son sensibles a estrógenos, a progesterona, y es una forma en la cual uno puede hacer un estudio para cáncer de mama. Células sensibles al estrógeno, células sensibles a la progesterona, y con eso se da tratamiento. Pero bueno, situación aparte. Entonces, vamos a ver que tenemos nosotros desde cambios morfológicos, la presencia de tumoraciones, cambios en la coloración de la piel también. O sea, puede verse afectado por un sinnúmero de situaciones o estadios patológicos. ¿Qué ven acá? No imaginen esto, no vean esto. ¿Qué están viendo acá? ¿Qué les parece? Una naranja, ¿o no? Sí. ¿Sí? La famosa piel de naranja y retracción del pezón. ¿En qué se ve eso? Cáncer de mama. ¿Sí? O sea, visualmente yo puedo tener una orientación clínica diagnóstica si conozco la anatomía y si conozco la historia. Solamente con verlo yo debo sospechar de alguna posibilidad diagnóstica. ¿Okay? Y también hay, por ejemplo, como vemos acá, una mama más turgente, rojiza, incluso se ve un poquito la vascularización, se ha perdido un poquito de la cromía, o sea, un montón de patologías. Incluso durante la misma lactancia, procesos inflamatorios, la famosa mastitis. ¿Sí? Entonces, y que muchas veces tiene que ver con una mala lactancia también, no solamente con la parte de higiene, ¿no? Porque la cavidad bucal y el estímulo y que comienza a succionar genera pequeñas erosiones. Las erosiones dan lugar ¿a qué? Al ingreso de gérmenes, sino también de manera mecánica a la acumulación de leche, ¿no? La acumulación de eso dilata, imagínense, y eso genera presión de dentro hacia afuera. ¿Duele o no duele? Duele. Okay. Vamos a identificar las estructuras psicológicas normales de la mama y los componentes del tejido mamario, tanto como parénquima y estrógeno. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Este es un corte longitudinal de lo que es la glándula mamaria. Aquí vemos desde la superficie epitelial, el pezón, la areola, ¿no? El componente fibroadiposo, ¿sí? Y el componente glandular. Todo lo que está alrededor es estroma y eso es la parte parenquimal o glandular. ¿No? Hacia atrás, miren acá las costillas, la glándula mamaria más o menos está ubicada entre la
costilla 2 a la costilla 6. Por delante tenemos el músculo pectoral, dentro de lo más significativo, y tenemos una fascia también que cubre a la parte muscular. Aquí hay un espacio por el cual ingresan y salen vasos sanguíneos, vasos linfáticos, filetes nerviosos, y se forman los tractos fibrosos que, digamos, de alguna manera le dan estructura o un poco de rigidez a la mama, y que van desde esta zona, como les decía, desde la fascia hasta la zona epitelial. Por detrás, lógicamente, no salen. Estas estructuras fibróticas, digamos, se alteran cuando se produce la lactancia, ¿no? Cuando alcanzamos su mayor volumen, estas fibras algunas se rompen. Por eso les decía que después de una lactancia, las mamas, cuando regresionan, ya no son las mismas, ¿no? Son un poco más péndulas, un poco más caídas, porque esos tractos que le daban firmeza se han roto o se han deteriorado un poco. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, que la mama femenina consiste en una glándula de tipo túbulo alveolar. Es decir, tiene conductos o túbulos y tiene un componente también de alveolos. Por eso es una glándula de tipo compuesta, túbulo alveolar o túbulo acinoso, porque estos alveolos son acinos, se conoce como acinos, de naturaleza ramificada. Más o menos se tienen de 15 a 20 lóbulos por cada glándula mamaria, y cada uno sería considerado como una glándula mamaria única, ¿no? Cada uno de estos funciona como una glándula mamaria, porque tiene su propio conducto de salida, ¿no? Cada uno de estos tiene su propio conducto de salida. Muy bien. La secreción emigra por los conductos alveolares o conductillos, están acá. Luego llegan a los conductos galactóforos y de allí llegan a estas zonas dilatadas, llamadas ampollas o senos lactíferos, en donde se acumula la leche, y finalmente llegan a través de sus propios conductos al pezón. Como en este tejido circundante al pezón hay gran cantidad de fibras de células musculares lisas, distribuidas de manera circular y longitudinal, es que la contracción de esas células musculares genera la salida de la leche, como respuesta a la succión de la leche. ¿Bien? Muy bien. Avanzamos. Lo que hemos visto en dibujo, lo vemos ahora en una lámina, ¿no? Miren ustedes los lobulillos, ¿sí? Con un estroma intralobulillar. Este es un lobulillo, está dentro del lobulillo, que es un estroma laxo, un tejido conectivo laxo, y cuando es entre los lobulillos, interlobulillar, es un tejido conectivo denso y irregular. ¿Ya? Laxo, intra, denso, inter. ¿Ya? Y aquí tenemos la parte netamente acinar, donde se produce la leche, los conductillos, y que van al conducto galactóforo. Alrededor, todo esto es estroma. Todo esto es estroma, como el componente fibro adiposo. Fibro adiposo. ¿No? Muy bien. También son los famosos acinos mamarios, dentro de lo que son los lobulillos mamarios. Miren, acá hay un poquito de secreción láctea y el resto es estroma. Gran cantidad de vasos sanguíneos, capilares sanguíneos y los acinos mamarios. Nuevamente, lo que les estaba mencionando, estos son los acinos. Todo lo que sea dentro del lobulillo es estroma intralobulillar. Y lo que es fuera, entre los lobulillos, interlobulillar. Tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso y regular. Muy bien. ¿Cuál es
el componente mayoritario aquí? ¿Estroma o parénquima? Estroma. Gran cantidad de estroma. En la parte glandular apenas rudimentario. Estroma en mama no lactal. Aquí no hay gran cantidad de glándulas. No es un estadio de lactancia. En el estadio de lactancia la cantidad de glándulas sería predominante. El parénquima debería ser predominante sobre el estroma. Aquí, si bien es cierto, comparando la lámina anterior con esta, hay mayor cantidad de lobulillos, ¿sí? Los 3 lobulillos bien definidos. El componente estromal todavía es mayoritario. Tejido adiposo, tejido fibroso. El estroma es fibroadiposo. Entonces es un estroma todavía no lactante. Este esquema más o menos nos dice lo que había conversado con ustedes acerca de la presencia de 2 capas celulares. Esta es la luz, ¿sí? Esta es la luz de la célula. Aquí es donde se secreta la leche. ¿Sí? Estas son las células que son ligeramente cúbicas o hasta columnares. ¿Sí? Son las células glandulares o células secretoras. Por debajo, una capa de células mioepiteliales y por debajo la lámina basal. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Los acinos y los conductos están tapizados por un epitelio cúbico acilíndrico. Sí. Y los mioepitelios están situados inmediatamente por debajo de las células glandulares entre lo que es la lámina basal. Los mioepitelios intervienen en la actividad secretora. ¿Por qué? La terminología mio, ¿qué quiere decir? Músculo, ¿no? Que son similares a, o tienen un comportamiento también contráctil. Por eso es que simulan ser células musculares. También es importante porque se contraen y la leche puede avanzar hacia las zonas de los conductos galactóforos, finalmente hacia las zonas dilatadas y después hacia el peso. Miren acá. El esquema que hemos visto anteriormente lo vemos acá. Esto es la luz. Estas son las células glandulares, ¿sí? Que como ustedes ven acá tienen como una especie de yemitas. ¿Por qué? Porque van a producir 2 tipos de sustancias, lípidos y proteínas. Para una de ellas tiene un comportamiento merocrino y para otras el comportamiento apocrino. Es decir, para unos elimina por exocitosis la sustancia que produce y para otros va a eliminar la sustancia producida con una pequeña porción de membrana celular. Recuerden ustedes y busquen cuál es el caso de merocrino y cuál es el caso de apocrino. Uno de ellos tiene que ver con la producción de proteína y el otro tiene que ver con la producción de lípidos, grasa. Porque la leche materna tiene eso, proteínas y grasa, ¿no? Muy bien, entonces tenemos aquí las células glandulares que como vemos son ligeramente cilíndricas y por debajo tenemos las células mioepiteliales. Y aquí sería la lámina, esto sería tejido conectivo perteneciente a el estroma y a través de aquí que llegan los vasos sanguíneos, las arteriolas en este caso. ¿Por qué? Porque ahí nutren a toda esta estructura. Y por eso es la importancia. Después hay otros fibroblastos, ¿no? Obviamente tiene que haber tejido conectivo, hay fibroblastos. Esta es una técnica llamada inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica lo que permite es, por el sistema de antígeno-anticuerpo, hacer reaccionar una sustancia con las proteínas producidas por las células. Cada célula produce proteínas que nos van a servir para identificarnos. Así como cada uno de nosotros tiene un DNI con su código de barras, ¿sí? Nuestras células también tienen su DNI. Y ellos se agrupan por familias. Las familias tienen unas proteínas de expresión a nivel de membrana o a nivel de núcleo celular que les permiten ser identificadas específicamente bajo el sistema antígeno-anticuerpo.
Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Someto a esta muestra, a esta lámina, a una sustancia llamada proteína S100, es un marcador S100, y ese marcador S100 va a pintar a todas las células mioepiteliales y a las células glandulares. Con esto, si yo quiero evaluar una muestra, una biopsia de mama en la que estoy suponiendo que hay cáncer, yo voy a evaluar la integridad de la fila de células mioepiteliales. ¿Les dije que era importante o no? ¿Sí? Pues con esto evalúo la continuidad. Si utilizara otro marcador, puedo de repente las células glandulares. Si utilizo otro marcador, de repente los fibroblastos. Cada célula puede ser identificada. ¿Ya? Muy bien. Nuevamente, sí, es una muestra en la cual puedo apreciar que tenemos aquí. Aquí hay secreción, miren un poco de secreción. Estas son las células glandulares, las células epiteliales, algunos fibroblastos y nada más, ¿no? Un poco de secreción, nada más. Está un poquito más dilatado, ¿no? Está en una edad madura, esta glándula, este acino, ¿no? Y vemos algunas células que tienen una especie de chuponcito. Es básicamente la forma en la cual ya vierten a la luz lo que producen. Miren ustedes si se trata de merocrino o de apocrino, ¿no? Muy bien, acá tenemos entonces las células glandulares y las células mioepiteliales, ¿verdad? Ahí están, no se confundan. Estamos repitiendo, tienen que saber identificarlas, ¿verdad? Muy bien, algunos fibroblastos. Y glandulares son otras, ¿no? Glandulares y mioepiteliales. La estructura funcional, por decirlo de alguna manera, de la glándula mamaria viene a ser la unidad lobulillar ductal terminal. ¿En qué consiste? En un conducto o ducto que va a llegar, digamos, a lo que corresponde a un lobulillo. Esta es la unidad funcional. Aquí se produce la leche y a través de esto se transporta. ¿De acuerdo? Unidad. El resto ya saben ustedes, estroma, tejido conectivo, y acá intralobulillar sería laxo, aquí denso y irregular, ¿verdad? Muy bien. Lo mismo, aquí tenemos tejido adiposo, tejido fibroso, por eso es fibroadiposo. Aquí tenemos algunos lobulillos, hay una parte de conducción también. En esta microfotografía dice muestra un conducto subsegmentario, donde está la flecha, que da lugar a múltiples unidades lobulillares del conducto terminal, donde está la punta de flecha. Estas son las estructuras lobulillares incrustadas en un estroma denso. ¿Sí? Todo esto es el estroma denso, tejido conectivo denso. Dice, las unidades lobulillares del conducto terminal son unidades terminales del sistema de conducto. Esto es repetitivo. Entonces, identificamos ahí conductos y estructuras lobulillares, un estroma también de tipo denso, tejido conectivo denso. ¿Ok? ¿Qué estamos viendo acá? Conducto galactóforo se agranda y se dilata cerca de la base del pezón, formando lo que se denomina el seno galactóforo. Aquí se almacena la leche antes de ser succionado por el bebé. ¿Sí? El seno galactóforo, este seno se contiene leche y la descarga al contraerse los músculos lisos que se encuentran en el estroma y mucho más en la proximidad del pezón, ¿no? Ahí comienzan a abundar ya los músculos lisos. El seno lactífero tiene un epitelio cúbico o también puede ser cilíndrico, estratificado, para finalmente, una vez que los conductos galactóforos llegan hacia el pezón, se transforman en un epitelio estratificado plano, queratinizado. ¿Sí? Porque al final lo que reviste al pezón es piel, y la piel es queratinizada, ¿o no? ¿Sí? La piel tiene queratina. Perfecto, muy bien. Termina entonces un epitelio estratificado plano, queratinizado.
Miren acá. Miren acá. Hacia acá arriba, ¿qué tenemos? Donde está el puntero. ¿Qué es eso? Donde está el puntero, ¿qué es eso? ¿Qué ven? Reconocen el tejido. Epitelio, ¿verdad? Epitelio estratificado plano, queratinizado. Es el pezón. Este es el pezón, ¿correcto? Muy bien. Miren ustedes, hay bastante áreas pardas, oscuras, melanina. Saben ustedes que durante la gestación, la areola, el pezón se tornan hipercrómicos. Su coloración aumenta, se tornan más oscuras. ¿Por acción de qué? De la hormona estrógeno. ¿Sí? Favorece la producción de melanina por parte de los melanocitos. Por eso es que se ve un poquito más oscura, tanto el pezón como la areola. Incluso hay una línea bruna media que está asociada o se referencia como un signo presuntivo de gestación, que se forma a nivel del abdomen, etc. Muy bien. Lo que estamos viendo aquí, ¿qué son? Los conductos galactóforos, aquí se está numerando, dice que hay 6, miren acá, conducto galactóforo, también, rodeados de un estroma bastante denso, y en el cual deben haber también células vasculares lisas, de disposición longitudinal y de disposición circular. ¿Correcto? De repente esta no es la función para poder observar la musculatura lisa, pero debe haber abundante músculo liso en esta zona. Estos son los conductos galactóforos que finalmente llegan hacia la superficie. Cada conducto galactóforo llega a la superficie. Miren acá. Aquí no solamente la parte de los conductos, sino que también se están formando las estructuras alveolares, pero de una manera rudimentaria todavía. Hay mayoría en lo que es el estroma, ¿verdad? Sí, un estroma bastante denso, irregular, con tejido adiposo. Eso es el estroma fibroadiposo. Entonces nos encontramos ¿en qué momento? En una mama de una púbere. Recién está iniciando la fase hormonal, ¿no? Y va a entrar a un desarrollo en el cual los acinos van a comenzar a proliferar, pero todavía van a ser compactos, no van a tener una luz amplia. ¿Por qué? Porque no está gestando. Todavía le falta culminar su maduración. Pero cuando comienza la pubertad, ya recibe influencia de las hormonas. ¿Sí? Por eso se genera el desarrollo sexual secundario. ¿Crecen las mamas o no crecen las mamas? ¿Crecen las caderas? ¿Se anchan las caderas o no se anchan las caderas? Claro, por influencia hormonal. Comienzan a formarse los diferentes alveolos, pero todavía de una manera rudimental. ¿Ven? Mama de púbere, acá están, miren los conductos. Aquí recién se están formando todavía algunos alveolos, todavía son incipientes, rodeados de tejido conectivo, aquí en este caso es denso, irregular, fibroblastos también abundantes y algunos alveolos acá, pequeños alveolos, rudimentarios. Es una mama de púbere. Muy diferente, ¿verdad? Miren ustedes la cantidad de alveolos, y estos alveolos tienen células glandulares, miren ustedes, ¿sí? Como una copita, como un chuponcito. ¿Está produciendo o no está produciendo? Entonces es en una lactante. ¿Sí? Mama lactante, las células epiteliales prominentes con, miren ustedes, cada célula como que en su interior hay huecos, como si estuviera polillado, ¿verdad? Como si fuese una esponja. ¿Sí? Esto se llama vacuolización. ¿Por qué? Las vacuolas son estructuras celulares, intracelulares, que son como si fuesen bolsas, que contienen algo. Usualmente, en este caso, lípidos. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno prepara una lámina, en histología, cuando uno prepara una lámina, lo somete a ¿qué? A formol, a alcohol,
¿Y el alcohol qué hace con la grasa? Elimina la grasa. ¿Sí? Que no sea justificación, varones, para tomar y bajar de peso. Eso no es mentira. ¿Okay? Pero el alcohol en los tejidos, cuando son sometidos a preparación histológica, elimina los lípidos. Por eso es que se ven bolsas vacías. Vacuolización. Eso debería estar lleno de lípidos. Pero el lípido se va con el alcohol. Se elimina y quedan los espacios vacíos. Entonces aquí tenemos que esta gran cantidad de células se está produciendo vacuolas que contenían lípidos. Habrán otras que contienen proteínas. Revisen glándula endocrina y glándula apocrina. Muy bien, entonces, ¿es muy diferente o no? ¿Sí? Están bien dilatados, las glándulas están, las células glandulares están con sus vacuolas, se está produciendo. Esto es una mama lactante con células epiteliales prominentes, con vacuolización citoplasmática y protrusión de las células del ácido. ¿Y acá? ¿Qué pasó? Regresiones, ¿sí? En las mujeres es así, todo es con influencia hormonal. ¿Okay? Haya alcanzado o no su desarrollo completo, es decir, esta mujer haya sido madre o no haya sido madre, igual una vez que llega al estado de menopausia, hay una regresión en el tejido, ¿no? Obviamente los cambios producidos por la lactancia son mucho más agresivos, ¿no? Pero acá vemos, comienzan a desaparecer los acinos, ¿sí? Hay algunas glándulas, algunos conductos que se encuentran dilatados, no hay más. ¿Por qué? Porque ya no va a volver a producir. Ya no hay las hormonas. Si esta mujer de repente se sometiese a una terapia de reemplazo hormonal, una TRH, probablemente podríamos observar una mama con todavía presencia de algunas glándulas, algunos acinos, pero probablemente no se haya sometido a terapia de reemplazo hormonal y haya seguido solo con su estadio posmenopáusico. Entonces sucede esto. El mayor componente, ¿cuál es? Estromal y tejido conectivo denso y irregular. En conclusión, las mamas son glándulas sudoríparas modificadas, apocrinas, tubuloalveolares, compuestas de 15 a 20 lóbulos separados por tejido conectivo denso y grasa. Histológicamente, tenemos que la mama está compuesto por un lobulillo y su porción conductora. Los conductos galactóforos o lactíferos. Los lobulillos mamarios están compuestos por acinos o también llamados alveolos mamarios. El epitelio de los conductos diacinos es cúbico a cilíndrico simple, ¿sí? Depende del momento en el que se encuentra, si está produciendo o no está produciendo. Los conductos galactóforos terminales y el seno lactífero tienen un epitelio cúbico estratificado y que a las finales, cuando se abre hacia el exterior, los conductos galactóforos tienen un epitelio estratificado plano queratinizado. La areola contiene glándulas areolares, conocidas como glándulas de Montgomery, que siguen produciendo lípidos, que siguen produciendo sudoración, ¿no? Sebo y sudoración, que favorecen básicamente que no sea tan traumática la lactancia. El pezón tiene un epitelio estratificado plano queratinizado sobre un tejido conectivo denso, colagenoso, con fibras elásticas y fibras de músculo liso que están dispuestas de manera circular y longitudinal. Preguntas. ¿Fácil de reconocer o no? ¿Van a leer o no? Sí. Todos saliendo de acá van a hacer un poquito más de lectura. ¿Es el mismo libro con histología 1 se acaba en tercera edición? Miren, sobre eso voy a conversarlo con los colegas, ¿ya? Se supone, jóvenes, que cuando uno les da un sílabo les ponen varios libros. ¿Con qué finalidad? Con que ustedes lean. O sea, no es de decirles, ok, solamente vamos a utilizar este libro de referencia. ¿Qué sentido tendría darles bibliografía? Ninguno, ¿no? Es responsabilidad de ustedes leer, por eso están acá, estudiar y tener. Entre los libros no hay mucha diferencia. Hay, sí, algunas cosas puntuales, pero hay algo que yo siempre les voy a recomendar a ustedes.
porque yo lo he practicado cuando estudiaba. Si yo te doy 4 o 5 libros para que leas de un curso, no te digo de 2 o de 3, de un curso, para que lo leas en un ciclo, no lo vas a hacer. Es engañarnos, porque para dedicarme a leer 4 libros en un solo curso, tengo que utilizar mis 24 horas del día, los 7 días de la semana. En el resto de cursos, no pasa nada, ¿no? Sugerencia, jóvenes, formen grupos de 3. Tú lees este libro, tú lees este libro, tú lees este libro. Tema, mama. Ok, mañana, en 1 hora, después de almorzar, nos reunimos, tú explicas mama de Gardner, tú explicas mama del otro libro y tú del otro libro. Cosas puntuales. Y así tienen la información, en vez de un solo libro, de 3 libros. Esa es una forma racional de trabajo. No te puedes comer los 3 o 4 libros tú solo. En tus vacaciones si quieres leerlo, pero mientras estás en clase es bien complicado. No digo imposible, digo que es complicado. Ya está. Ya está, verifica, centro de información. Bueno, esto hay que grabar. ¿Qué es eso? ¿No las manos? Ahí de que verifiquen. En los exámenes. Ahí está. Génesis. 2 nomás están ahí. 2015. Como referencia. 2015 o 2015. Génesis. 2015. 2015, histología, son bases Bases moleculares, moleculares, cuarta edición. Hace cuarta edición. Edición cuarta. A ver, ¿qué es lo que pasa? Difícil de A encontrar. ver, jóvenes, es una pregunta bastante interesante. Las glándulas mamarias están preparadas, se supone, dentro de su desarrollo, para hacer la función final que es la lactancia. ¿Sí? Para eso han sido creadas. Ahora, ¿qué pasa si la mujer no está gestando, pero da de lactar? ¿Se puede? ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Es cuestión de estímulo. ¿Quién estimula? La succión es el estímulo fundamental para que se produzca leche. La succión. Porque, ¿qué hemos dicho? No solamente es la parte sensitiva, ¿no? Es que eso va a estimular a nuestro sistema nervioso central. Esas fibras nerviosas llegan a nuestro cerebro, al hipotálamo. ¿El hipotálamo qué va a hacer? Reducir la producción de sustancia inhibidora de liberación de prolactina. Esa prolactina, entonces, esa sustancia inhibidora ya no se produce, la hipófisis comienza a liberar prolactina. ¿Y la prolactina qué me origina? Secreción de leche. Listo. Es cuestión de estímulo. Por eso es que a veces, no sé si ustedes han escuchado, algunas madres, generalmente sucede en las madres primerizas, ¿no? Voy al sentido de que de repente comienzan a dar de lactar, es la primera vez que dan de lactar a un crío, ¿no? Y se ponen nerviosos, ¿sí? Se estresan, el bebito llora, la mamá se estresa más. Al estresarse más, el bebé siente el estrés, se estresa más. El bebito al estresarse más, la mamá se estresa más. Y es un círculo vicioso. Y a las finales, ¿qué es lo más fácil? No, yo no produzco leche, soy una mala madre. ¡Pum! Fórmula. Listo. ¿Se calla el bebé con la fórmula o no? Sí. Y dejo de estimular. Voy a producir menos todavía. No, está bien, que se contente con la fórmula. Después ya lo pongo que lacte. Lo poquito que tengo. ¿Cómo? Ya no, si no hay el estímulo. Exacto. A ver, ¿la leche se puede acumular? Sí, porque la mujer produce leche, ¿no? A veces, hasta el llanto del bebé se ha demostrado que produce secreción de leche. ¿Sí? La mamá gotea con el estímulo del llanto del bebé. Entonces, hay madres que son generosas en la producción de leche, ¿no? Y que si no lo succiona el bebé,
imagínense por dentro, la mama es un espacio reducido, limitado. Si por dentro comienzo a dilatar los alveolos, ¿no? ¿Me va a generar presión por dentro o no? ¿Y qué genera la presión? Compresión de nervios, dolor. Una mama que no es lactada duele, no me olvido a mí, ¿no? Pero si los pacientes refieren, duele y duele muchísimo, ¿no? Incluso, claro, tú palpas, las mamas son turgentes, son piedras completamente duras. Pones al bebito, beneficiar al bebito, ¿no? Tráiganme otro bebito. Hay madres que producen bastante leche y es bueno, porque a veces están compartiendo cama con otras madres. Ven, toma la leche, listo. Se puede producir leche Hay unos que sin son estar gestando, extractores, claro. extractores que lo acumulan así. Bueno, ahí ya tienen los... Gardner, solo Gardner. Gardner y Génesis. Génesis. Está en el campus está en las clases teóricas, está en las clases prácticas, el sílabus. No he revisado. Todavía no está en el diputado, creo. No sube. Ya, yo se lo paso. Pero para eso justo necesito que nombre un delegado, una delegada. Entonces, cojan tú. ustedes, me avisan. Ale. Ale, levanta la mano. 14, ¿quién fue todo? Ale. Oye, Ale, pilas pues. Ya pides. ¿Y quién lo borra? 398 733. Por estos datos, el grupo es. Salud pública, ya sale. En verdad, el Ángel era delegado de salud pública. A Práctico. ver, ¿Preguntas? Me han dado 2 láminas. La verdad que esas 2 láminas son de patología, no es para ver estas mamas. Como patología, dice. ¿qué era lo otro que ¿Cuál? Igual se escribe para otra semana. Esto es el examen la próxima semana. Esa es una lana, como es tu Sí, esa es la. Acá no hay. Hubiese querido que haya láminas para observar acá. vamos a hacer los exámenes? Vamos a hacer los exámenes. Tienes que escribir, marcar. ¿Qué tienes? Igual, sucede que a veces. Bueno, estas láminas son preparadas, no todas las presentaciones las compartimos los docentes. Pero a veces uno tiene en su archivo algunas fotos que son mejores. Entonces yo suelo pasarle a los delegados algunas 4 o 5 láminas de lo que yo tengo o lo que yo busco también para que puedan incorporarlo a lo que son las láminas de lectura. ¿Ya? Entonces si hay la necesidad, yo le paso al delegado y lo comparte con ustedes y también ingresan al examen. ¿Ya? Siempre que hago eso son mejores láminas de las que hemos visto. Y esas también serían las que sí o sí. Tendríamos. Posiblemente, Vale. obviamente. Ahora, cuando tengamos la chance de tener buenas láminas histológicas y las veamos al microscopio, también jóvenes, si yo les digo, jóvenes, miren esta vista, yo trato de buscar imágenes que sean más representativas que las que están en el libro, incluso, ¿no? Entonces, para que puedan ver, fijar bien las cosas. Tómenle foto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué va a venir en el examen? ¿Ya? Entonces, hay que ser un poquito astutos en ese aspecto. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas? ¿No? ¿Quedó todo claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Quién ha venido? Leti. 3, 6, Leti 9, es de nuestro grupo. 14. ¿Quién ha venido? Leti Rodríguez, creo, ¿no? Leti es de nuestro grupo. ¿Alguien le ha dicho algo? ¿O no? No creo que no se ha comunicado con usted. Leti. No sabemos. Es que no sabemos. Capaz sí, capaz no sabemos si ojalá. Es que porque ha habido mezclado así desde Ay, los... ¿verdad que se ordena? Se desordena, no conviene. Sí, pero no. Nosotros fuimos los únicos locos en meterse todo de pedos. Capaces, mira. ¿Ah? Capaces. De pedos. De 2, ¿no? De pedos. De pedos. Sí.
Ah, ok. Campos, Muñoz sale. Carrero, Chávez, Presente. Chero, Cruz, Fernández, Presente. Ángel. ¿Le vas a agregar Presente. a ellos? Sí. ¿Le van a agregar primero a ellos? González Moja, Herrera Bautista, No, estoy grabando. Sí. Herrera Bautista, la que no ha venido. Sí. ¿Quién es Herrera Bautista? ¿La conoce? Leti. Leti no, es Rodríguez. Ah, Rubén. No, no No, conozco. no. No. Leti, ¿por qué Leti? No, no la conocemos. Es la de estructurismo, ¿no? ¿Cuál? La que faltó. En estructurismo. Hora, No sé, me confundo. No, yo mucho. tampoco. Vizcoya, Presente. Vera, Vilches, Zamora. Listo. Lo único que no ha venido es Valerie Herrera. ¿La conocen? Te digo. ¿Tú me agregaste? ¿A Tatiana? Yo lo conozco. Iba a proyectar algo ahí en el microscopio. Respiro. Espérate, aguanta. ¿Viste? Los han puesto como sopa, así en lo que han encontrado. Ay, ¿verdad? ¿No? Como no hay preguntas, eso sería todo por ahora. ¿Ya? La próxima semana, temprano, para que vean